Hola a todos y bienvenidos al canal Apuntes de Estudio. En este video analizaremos la NIF 15, ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. Entonces, comenzamos. Veamos primero las definiciones de la NIF 15, las cuales se encuentran en el apéndice A. Para ello tengamos presente el nombre de esta NIF, que es ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. Entonces veamos, ¿qué son ingresos? Los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable. Estos se dan en forma de entradas o incrementos de valor de los activos o decrementos de los pasivos, que dan como un resultado aumentos en el patrimonio que no están relacionados con las aportaciones de los propietarios. Muy bien. Ahora, si nosotros vemos el nombre de la NIF, no solamente se queda en ingresos, sino que son ingresos de actividades ordinarias, los cuales son ingresos que surgen del curso normal de las actividades ordinarias de una entidad. Ahora, estos ingresos son procedentes de contratos. ¿Y qué es un contrato? Un contrato es un acuerdo entre dos o más partes que crea derechos y obligaciones exigibles. Muy bien, entonces, ahora, el derecho en el contrato también se llama o es conocido como el activo del contrato, el cual es el derecho de una entidad a una contraprestación a cambio de bienes o servicios que la entidad ha transferido a un cliente cuando ese derecho está condicionado por algo distinto al paso del tiempo. Y la obligación también es conocida como el pasivo del contrato y es la obligación de una entidad de transferir bienes o servicios a un cliente por los que la entidad ha recibido una contraprestación del cliente. Ahora bien, una vez que ya tenemos comprendido las definiciones, vemos el objetivo de la NIF 15, el cual es establecer los principios que aplicará una entidad para presentar información útil a los usuarios de los estados financieros sobre la naturaleza, importe, el calendario, en otras palabras, el cronograma, la incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y flujos de efectivo que surjan de un contrato con un cliente. Es decir, en otras palabras, el objetivo de esta NIF es determinar el tratamiento contable para reconocer los ingresos de las actividades ordinarias. Y para cumplir este objetivo, se debe realizar lo siguiente. El principio básico de esta norma es que una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias para así representar la transferencia de los bienes o servicios comprometidos con los clientes por un importe que refleje tal contraprestación a que la entidad que espera tener derecho a cambio de dichos bienes o servicios. Una entidad considerará los términos del contrato y todos los hechos y circunstancias relevantes cuando aplique esta norma, incluyendo a los contratos que tengan características similares y que se den en circunstancias parecidas. Ahora, esta norma especifica la contabilización de un contrato individual con un cliente. Sin embargo, como una solución práctica, una entidad puede aplicar la NIF 15 a una cartera de contratos o a un grupo o conjunto de obligaciones de desempeño que posean características similares. Veamos ahora el alcance de esta NIF. Y lo que nos señalan es que una entidad que aplicará la NIF 15 a todos los contratos con clientes, excepto en los siguientes casos. La NIF 15 no se va a poder aplicar a los contratos de arrendamiento que estén dentro del alcance de la NIF 16. Tampoco es aplicable a los contratos de seguro que estén dentro del alcance de la NIF 17. Pero existe una excepción, la cual es que se puede aplicar la NIF 15 a los contratos de seguro que tienen como propósito principal la prestación de servicios a una comisión fija. Esto de acuerdo con el párrafo 8 de la NIF 17. Tampoco se puede aplicar la NIF 15 a los instrumentos financieros y otros derechos u obligaciones contractuales que estén dentro del alcance de las siguientes normas. La NIF 9, instrumentos financieros; la NIF 10, estados financieros consolidados; NIF 11, acuerdos conjuntos; NIF 27, estados financieros separados; y la NIF 28, inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Y por último,
la NIF 15 no se puede aplicar a los intercambios no monetarios entre entidades que estén en la misma línea de negocios y que sean hechos para facilitar las ventas a clientes o clientes potenciales. Ahora bien, ¿cómo es esto? La misma NIF 15 nos da un ejemplo y nos dice que esta norma no se aplicaría a un contrato entre dos compañías de petróleo que acuerden un intercambio de petróleo para satisfacer así la demanda de sus clientes en diferentes localizaciones especificadas sobre una base de oportunidad. Eso es lo que nos señala la NIF. Si lo analizamos, vemos que es un intercambio no monetario, sí, porque se está intercambiando entre entidades en la misma línea de negocios, porque ambas son empresas petroleras, se intercambian barriles de petróleo, o sea, se están intercambiando materias primas, bienes que no son dinero, no son efectivo, no son dinero, nada. ¿Y qué se dan para facilitar las ventas a clientes? Pues, de acuerdo al ejemplo, nos dice que esto se acuerda para satisfacer la demanda de sus clientes en diferentes localidades, o sea, para hacer más fácil la venta, facilitar las ventas. La aplicación de esta norma nos dice que una entidad aplicará esta norma, la NIF 15, a un contrato solamente si la contraparte del contrato es un cliente. Ahora, ¿cuándo la contraparte es un cliente? Veamos lo que nos dice la NIF de acuerdo a cliente. El cliente se define como una parte que ha contratado con una entidad la obtención de bienes o servicios que son el resultado de las actividades ordinarias de la entidad a cambio de una contraprestación. Si lo graficamos, tenemos de la siguiente manera. Una entidad pacta en un contrato con un cliente y este cliente sería la contraparte de la operación, el cual ha contratado con la entidad la obtención de esos bienes o servicios, que son propios del resultado de las actividades ordinarias de la empresa y a cambio este cliente va a tener que entregarle una contraprestación a la entidad. Entonces, aparte de ello, la NIF 15 nos señala que una contraparte del contrato, o sea, no sería un cliente si, por ejemplo, ha contratado con la entidad participar en una actividad o proceso en el que las partes del contrato comparten, y este es el término importante, comparten los riesgos y beneficios que resulten de dicha actividad o proceso, en lugar de obtener el producido de las actividades ordinarias de la entidad. O sea, la entidad, al transferirle el bien al cliente, le está transfiriendo también el control y los riesgos y beneficios que resulten de dicha actividad, que resulten de este bien. Entonces, si la entidad no le transfiere los riesgos y beneficios al cliente, entonces no, no puede ser esta persona, la contraparte, tratarse como un cliente. Se estaría en el caso frente a la figura de una asociada o de un consorcio. Es diferente. Ahora, un contrato puede estar en parte dentro del alcance de la NIF 15, como también en parte dentro del alcance de otras normas. Si ese fuese el caso, y las otras normas especifican cómo separar o medir inicialmente una o más partes del contrato, entonces la empresa aplicará en primer lugar, o sea, se le da preferencia a los requerimientos de separación o medición de las otras normas. Por el contrario, si las otras normas no especifican, entonces la entidad aplicará la NIF 15 para medir o separar inicialmente la parte o partes del contrato. Reconocimiento. Esta es la particularidad, la característica principal de esta NIF 15. Esta norma modifica el enfoque aplicado por la derogada NIC 18, ingresos de actividades ordinarias, la cual hacía el reconocimiento en función de los componentes. Y ahora, con la NIF 15, se va a reemplazar el término de los componentes por un nuevo término, el cual es el enfoque sobre las obligaciones de desempeño. Ahora, de acuerdo con la NIF 15, el reconocimiento de los ingresos se va a realizar en 5 pasos, los famosos 5 pasos de la NIF 15, los cuales son:
El identificar el contrato. 2. Identificar las obligaciones de desempeño. 3. Identificar el precio de la transacción. 4. Asignar el precio de la transacción entre todas las obligaciones de desempeño. 5. El reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias. Derogación. La NIF 15 derogó las siguientes normas contables. Tenemos a la NIC 11, contratos de construcción, NIC 18, ingresos de actividades ordinarias, SIC 31, ingresos, permutas de servicios de publicidad, CINIF 13, programas de fidelización de clientes, y CINIF 18, transferencias de activos procedentes de clientes. La vigencia. Esta NIF será aplicada o entra en vigencia, de acuerdo a lo que nos dice, a partir de los periodos anuales que comiencen el 1 de enero del 2018. Además, se señalaba que se permitió su aplicación anticipada, teniendo la entidad la obligación de revelar tal hecho. Ahora, en el caso del Perú, es distinta a la entrada en vigencia de esta NIF, pues mediante la resolución número 005-2017-EF-30 del Consejo Normativo de Contabilidad, se decidió postergar la aplicación de la NIF 15 en el Perú al 1 de enero del 2019, permitiéndose su aplicación anticipada. Las razones que se tuvieron para emitir la NIF 15. Bueno, tenemos que los requerimientos de reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias contenidos en las NIF aprobadas por el IAS diferían de los requerimientos señalados en los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos aprobados por el FAS. Muy bien, entonces, a partir de ello, se inició un proyecto conjunto entre las dos instituciones, FAS y IAS, para esclarecer los principios sobre el reconocimiento de los ingresos de las actividades ordinarias y así poder obtener una normativa común que permita eliminar diferencias, inconsistencias y debilidades de los requerimientos anteriores en materia de reconocimiento de los ingresos. O sea, estamos hablando de la NIC 11 y NIC 18. De elaborar un marco normativo más sólido que aborde los problemas en cuanto a lo que son ingresos de actividades. Luego también el obtener la convergencia, o sea, esa unión entre las NIC y los US GAAP, o sea, entre las NIC 11 y 18 y el US GAAP, lo que es el ASC 606. Y finalmente el simplificar, el hacer más fácil la preparación de los estados financieros en cuanto a la materia del reconocimiento de los ingresos por actividades ordinarias. Hacemos una comparativa entre la NIF 15 y las otras NIC derogadas. Tenemos los siguientes cuadros. Por ejemplo, con la NIF 15 hay un único modelo para el reconocimiento de los ingresos que está en base a las obligaciones de desempeño. En cambio, con las otras NIC derogadas, la NIC 11 y NIC 18, teníamos modelos separados para el reconocimiento según sea para los contratos de construcción, eso es la NIC 11, venta de bienes o prestación de servicios. Ahora con la NIF 15 tenemos guías específicas para la distribución del precio de transacción, contraprestaciones variables, licencias, opciones y acuerdos con una opción de recompra. En cambio, con las otras NIF teníamos guías limitadas en cuanto a los contratos con elementos múltiples, contraprestación variables y las licencias. Si comparamos el modelo o el método de reconocimiento de los ingresos, vemos que con la NIF 15 ahora tenemos los 5 pasos. Pero con la NIF 18, los 3 primeros pasos se resumían en lo que era la identificación de los componentes observables. Acordémonos el término que el análisis era en base a los componentes. Y luego sí se asignaba el precio de la contraprestación entre los componentes observables y finalmente se reconocían los ingresos. Y bueno, eso ha sido todo en cuanto a las generalidades de la NIF 15. Si te gustó este video, dale un like y suscríbete al canal. En los próximos videos analizaremos a fondo cada uno de los 5 pasos de la NIF 15 para el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias.
Eso ha sido todo y nos vemos en la próxima.